¿verdad? En esta bendición que nuestro hermano pues le ha dado el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, hermano, pues hay el gozo en la casa del Señor, hay gozo entre los santos, amén. Gloria a Dios. Así que la carne asada, pronto le daremos información. Paz de Cristo. Aleluya. Alabamos al Señor. Capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Dios bendiga a los que se conectan también a esta transmisión. Iglesia del Dios vivo acá en Tucson, Arizona. Reciban bendiciones desde estos lugares, amén. Que el Señor prospere sus vidas. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 1 de la segunda carta, hermanos, amén, a la iglesia del apóstol Pedro. ¿Estamos ahí, hermanos? Confírmelo con un amén cuando estemos ahí. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, o igualmente que nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos partícipes, amén, participantes, amén, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, con esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en vuestra virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad o amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, amado Dios, te damos, Señor Jesús, en esta hora, Señor. Ministranos, Señor, a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu fluya, Señor, de una manera especial, ungiendo nuestros oídos, nuestros corazones, Señor. Que esta palabra la podamos recibir, Señor, y atesorarla en nuestro corazón. Unge nuestros labios, Padre. Pon tu palabra sana, Señor, palabra edificante, palabra, Señor, que venga de ti, oh Dios. Quita toda palabra torpe, Señor, o personal de nuestros labios, y que seas tú, Señor, el que nos dé, Señor, esta palabra para nuestra vida en esta tarde. Bendice las almas en este lugar, bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar, en esta casa de oración, Señor. Y sé con todos aquellos que no están, los que estarán enfermos, los que salen fuera, los que trabajan, Señor. Pedimos por ellos para que usted siga
siga fortaleciéndoles y alentando sus vidas, Padre. Esta ofrenda, Señor, que hemos depositado, bendígala, Señor, santifíquela y multiplíquela en gran manera, Padre. Señor, que sea de tu agrado, Señor, y bendiga a todo aquel que ha dado para ti en esta hora, como al que no lo ha hecho, Señor. Supla toda necesidad, Señor, entre nosotros, oh Padre, no importando la que sea, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo ponemos ante ti en esta hora, Señor, dándote gloria, honra por siempre y alabanza a tu nombre, en el glorioso nombre de Jesucristo. Y la iglesia, hermanos, dice aleluya, amén, aleluya y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, dando gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Meditando en la palabra del Señor, hermano, hay un solo propósito en Dios, y el propósito de Dios es que Él quiere que estemos con Él. Paz de Cristo, amén. Él ha hecho todas las cosas posibles, hermano, desde el principio hasta nuestros días. Aún después de la caída del hombre en el huerto del Edén, el Señor formuló un plan para rescatar y salvar al hombre, y hermano, y que Él pudiera estar con él por una eternidad. Paz de Cristo, amén. Y hermanos, en esta ocasión quiero compartirle, ¿verdad?, esta palabra con la ayuda del Señor, hermanos, y he titulado este mensaje, hermanos, aleluya, participantes de la naturaleza divina. Amén. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos, hermanos, llamados a ser partícipes de esto. Alabamos al Señor. Ahora, hermano, el tema, ¿verdad?, pues es un análisis sobre esta palabra, ¿verdad?, que nosotros podamos meditar y atesorar esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y hermanos, todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos luchas, tenemos batallas. Pero esta epístola o esta carta del apóstol Pedro a la iglesia, hermano, se ha llamado, hermanos, como la segunda epístola de Pedro, un manual para todos aquellos, hermanos, ¿verdad?, que somos embajadores, hermanos, del Señor en un país hostil o en una tierra hostil contra nosotros. Y realmente, como hijos de Dios, nosotros, hermanos, estamos todos acá en este mundo, amén, como extranjeros y peregrinos. Hay quienes anhelan quedarse aquí, hermano, y yo no sé usted, pero la palabra de Dios nos enseña que somos peregrinos y vamos de paso. Vamos a una tierra, hermano, más hermosa, a una tierra que el Señor ha hecho, ha preparado para que todos los que en Él han creído, hermano, ¿verdad?, y hermano, puedan estar con Él un día. Así es de que, hermano, como hijos de Dios, estamos aquí como extranjeros, como peregrinos, y estamos viviendo dentro de un sistema enemigo de nuestro Dios, el mundo. Y a su nombre, amén. El mundo es nuestro enemigo y es enemigo de Dios. Pero hay quienes aman al mundo, ¿verdad que sí? Y nosotros no tenemos que amar al mundo ni a las cosas que están en el mundo, dice el Señor. Amén. De hecho, es enemigo de Dios, y la palabra del Señor nos enseña, hablando el apóstol Juan a la iglesia también, que todo aquel que se amista con el mundo se constituye en un enemigo de Dios, hermano. Amén. Entonces estamos rodeados, hermano, de corrientes, ¿verdad?, falsas, hermanos, maestros apóstatas en estos tiempos, ataques a la sana doctrina, hermano, e ideas muy raras en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir en cuanto a la vida cristiana, hermanos. Paz de Cristo. Posiblemente ha escuchado usted hablar, ¿verdad? Es que no es malo. Yo no creo que al Señor le moleste esto. Y hermano, y actuamos conforme a nuestro sentir y conforme a nuestra concupiscencia cuando estamos expresándonos de esa manera. Lo cierto es que el Señor ha dado preceptos para el Hijo de Dios, para el hombre, para la mujer, para la humanidad, hermanos. Y nos ha dado, hermano, grandes promesas también. Aleluya, alabamos al Señor.
Entonces el propósito de Pedro, hermanos, al escribir esta carta, hermanos, amén, es llamarnos al crecimiento espiritual para que podamos combatir la apostasía mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. El viernes se nos predicaba en este lugar, amén, aleluya. Y se nos predicaba sobre ese tema tan importante que todos nosotros tenemos que tener muy presente y no olvidarnos, hermano, de que el Señor viene, ¿verdad? Y que viene, hermano, ¿verdad? Como ladrón, no avisa el Señor. Puede venir a la hora menos esperada, hermano, al canto del gallo, a mediodía, medianoche, etcétera. Amén. Y hermano, y no es que sea un ladrón, sino que es una venida inesperada para todos nosotros que somos la iglesia del Señor. Ahondando en esto, el apóstol Pedro, hermano, también habla sobre la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y él dice, hermanos, también en esta segunda carta. Alabamos al Señor Jesucristo. Por eso le decía, ¿verdad?, que esta epístola, hermano, del apóstol Pedro, aleluya, es conocida como el manual para un embajador en un lugar hostil donde vivimos. Amén. Él dice, ¿verdad?, que no tengamos, hermano, aleluya, en poco estas palabras que él nos está escribiendo a la iglesia. Amén. Que no seamos, ¿verdad?, como aquellos antiguos que decían: desde los días de nuestros padres hemos escuchado, ¿verdad?, desde que fue anegado este mundo en agua, sobre que él viene. Voluntariamente ignoraban, dice, ¿verdad?, estas cosas. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo, hermano, Pedro, perdón, que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos, aleluya. Entonces el propósito del apóstol Pedro, hermano, en esta carta es llamarnos a nosotros al crecimiento espiritual y que podamos combatir así nosotros, hermanos, todas las mentiras, las apostasías, hermano, esperando la venida del Señor Jesucristo. Y a su nombre, hermanos. Aleluya. Ahora, Pedro nos exhorta a estar conscientes, hermano, de nuestra participación de la naturaleza divina. Yo voy a ser partícipe de la naturaleza divina cuando el Señor se manifieste y venga y yo sea levantado o arrebatado, o que esté con el Señor y que esté gozando de todas esas ricas bendiciones que Él tiene para todos los que aman su venida. Porque lugares hay, dice Job, hermano, donde el polvo es oro, donde, hermano, amén, las piedras son zafiro, donde el ave de rapiña no ha volado, ni la fiera salvaje ha caminado, hermano. Esas son las cosas que tiene el Señor para todos aquellos que le aman, hermano, y que esperan su venida. Pero ¿qué tengo que yo hacer? Combatir contra las acechanzas del diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Él ya nos los dijo, hermanos: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y dice: al cual resistir firmes en la fe. Aleluya. Entonces el propósito de esto, hermano, esta participación, ¿verdad?, que tenemos nosotros, es que nosotros participemos y que esta participación, hermano, nos ayude a estar firmes a nosotros durante nuestra peregrinación por esta tierra, por esta vida. A mí me debe de llamar mucho la atención, o hermano, o también me debe de ayudar que yo puedo ser partícipe de la naturaleza divina del Señor. Amén. ¿A dónde vas? Hacia la tierra prometida. Te invito al baile, el Señor te reprenda, ¿verdad? Vamos, va a haber una piñata. A solamente al diablo hay que darle palos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque yo tengo una esperanza en Cristo. Yo tengo, hermano, ¿verdad?, una promesa de parte de Dios que puedo, hermano, yo estar con el Señor un día. Oiga, hermano, esto no es nada más de porque yo creo. Hay que combatir contra el pecado. Y cada uno de nosotros no ha sufrido hasta la sangre combatiendo contra él. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla, hermano. Cuando yo tengo esta promesa,
¿verdad? Porque Él dice, porque son sus grandísimas y riquísimas promesas las que nos hacen participantes, participar de la naturaleza divina. Tengo que aferrarme a estas cosas. Y esa gran promesa, hermano, amén, me tiene que ayudar a mí, como le digo, hermano, para estar firme, aleluya, en esta peregrinación, en esta vida, hasta que el Señor venga o me llame a su presencia. Alabamos al Señor. Ahora, el predicador, hermano, amén, de la naturaleza divina, pues lo vemos en el versículo 1 y 2 y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuántos tenemos la fe de Pedro? Aquí dice igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Ahora, Pedro fue tentado, Pedro fue zarandeado por el diablo. Señor lo reprenda. Amén. Estaba claudicando en la fe, pero el Señor Jesucristo le dijo: ¿sabes qué, Pedro? El diablo me ha pedido para zarandearte. Así de que, hermano, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, le dice. Es posible que nosotros seamos zarandeados y vamos a ser zarandeados, hermano, como el trigo cuando sale la pasca y queda el grano puro. Vamos a pasar por ese proceso. Amén. Y Pedro, hermano, ¿verdad? Se fortaleció en la fe. Aleluya. Amén. Todas las cosas que hizo, hermano, ¿verdad? Él creyó en el Señor Jesucristo, murió por la causa del Señor, fue azotado, hermano, ¿verdad? Fue encarcelado. Y él, hermano, aleluya, ¿verdad? Después de que él recibió el Espíritu Santo, nunca le falló al Señor. Ahora, este es el predicador de la naturaleza divina, para que dice: todos aquellos, hermanos, que han alcanzado, ¿verdad? Aleluya, justicia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, aquí están sus credenciales, hermano. Dice que es siervo y apóstol de Jesucristo. Esto es lo que lo alaba al Señor. Perdón, a Pedro, de parte del Señor. Y es una credencial, ¿verdad?, que él representa, hermano, pues, hermano, muy grande. Amén. Es siervo y apóstol de Jesucristo, y a su nombre. Ahora, como siervo, hermano, fue comprado por precio. Amén. Y tiene que obedecer sus mandamientos, los mandatos del Señor, y hacer su voluntad como siervo, al igual que nosotros. Nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Amén. Al parecer algunos creen: no, yo soy libre, ¿verdad? La gracia del Señor está sobre mi vida. Oh, aleluya, gloria a Dios. Tengo libertad y quiero hacer lo que quiero. No, nosotros no podemos, ¿verdad?, convertir la gracia en libertinaje. No, paz de Cristo. Amén. Somos libres del pecado, pero, hermano, éramos esclavos del pecado, pero ahora pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Yo prefiero ser esclavo de Jesucristo que esclavo del diablo. El Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Jesucristo paga bien. El diablo no paga nada bien, hermano. El Señor lo reprenda. Amén. Entonces, hermano, tenemos que obedecer. El apóstol Pedro obedecía, hacía la voluntad del Señor. Como apóstol tiene, hermano, una gran comisión, ¿verdad?, autoritaria, y habla las palabras de Dios con toda verdad, claridad y con toda autoridad. Amén. Ahora están sus oyentes. ¿Quiénes son los oyentes? Pues los receptores de la justicia de Dios. Los que la hemos recibido, hermano, aleluya, amén, bendito sea el Señor Jesucristo. Alabanza sean al Rey de la Gloria. Amén. Dice la palabra del Señor: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Somos nosotros los receptores, hermanos. Somos nosotros los oyentes de la justicia de Dios, de la cual predica el apóstol Pedro. Y a todos los hijos de Dios, hermanos, los de la fe personal también. Para todos.
Amén. Está su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Su mensaje, hermano, es gracia y paz en abundancia por el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracia y paz. ¿Qué es gracia y paz? Gracia y paz, hermano, tenemos nosotros que tener siempre. Amén. ¿Sabe usted cómo termina este libro santo? ¿Sabe cómo termina? Amén. De la misma manera. Gracia y paz. Y es lo que el Señor quiere para todos nosotros, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y gracia y paz es igual, hermano, a virtudes que vienen por medio de un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No de otra cosa. Conocimiento, hermano, apignosis, ¿verdad? Que es el significado. Es pleno conocimiento. Implica una relación también íntima y personal con el Señor Jesucristo. Cuando Él nos dice gracia y paz. ¿Cuántos sabemos qué es la gracia? Hemos estado dando los estudios prebautismales. Vamos a tener bautismo posiblemente antes que finalice el año, posiblemente entrando el año, no sé, ¿verdad? Amén. Pero, hermano, la gracia no es cualquier cosa. Y esta gracia, hermano, ¿verdad? Es de parte de Dios. Dice gracia y paz. Entonces son virtudes que vienen por medio del conocimiento del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros a nuestra vida? Tenemos la palabra de Dios, hermano, amén, aleluya, amén, que ha dirigido a nosotros el Señor para nuestra bendición, hermano, y para nuestro provecho, aleluya, porque toda la palabra de Dios es divinamente inspirada, hermano, por Dios, aleluya, y es útil, hermano, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer y toda persona sean enteramente perfectos, preparados para toda buena obra. Ahora, el Señor no nos exige una perfección así de que, ay, como la que buscan muchos creyentes, ¿no? Como también hay personas, no, es que yo tengo que ser perfecto para venir a bautizarme en el nombre de Jesucristo. No es cierto. Nunca lo va a hacer. El Señor no exige perfección, hermano. Y le decía a los hermanos, exige rectitud. Amén. Que es diferente. Alabamos al Señor. Entonces esto es para nuestro provecho, para que lleguemos, hermano, a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, hermano, en Filipenses 3:10, ¿verdad? A fin de conocerle, amén, y el poder de su resurrección también, y conocer al Señor Jesucristo. Ahora, una cosa, ¿verdad?, es conocer a Dios. Otra cosa es, ¿verdad?, creer a Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Amén. Entonces, hermano, hay una preocupación, o debería haberla en nosotros, hermanos, ¿verdad? Y poner mucha atención a la palabra del Señor, aleluya, porque tenemos esta palabra más permanente, hermano, amén, la cual alumbra como una antorcha en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro también. Amén, hablando de esas filosofías vanas y viejas y profecías y falsas doctrinas, hermanos. Amén. Ay, que el apóstol, la apóstol, ¿verdad? Amén. Y tantas cosas. Bueno, por eso lo dice y termina diciendo, pero tenemos la profecía más permanente, ¿verdad? A la cual, ¿verdad?, debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta, hermano, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, hasta que Jesucristo venga. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ese es el predicador, ¿verdad? Amén, de la naturaleza divina, el apóstol Pedro, y el objetivo que tiene. Pero, hermano, ¿cuál es ese poder de la naturaleza divina? Dice el versículo 3, hermano. Versículo 3 de ahí donde estamos. No pierda, manténgase abierto en la escritura ahí. Y dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Amén. Gloria a Dios. Aquí está el poder de la naturaleza divina, hermano. Amén. Esta es la explicación, hermano, del conocimiento de Dios. Amén. Lo que da el poder divino, ¿verdad? Como dice aquí la palabra del Señor, hablando el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Lo que da el divino poder, hermano, son estas cosas. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Qué cosas son? La piedad nos han sido dadas, hermano. Todas las cosas que pertenecen a la vida, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que, hermano, el creyente necesita para la vida y la piedad, como dice aquí, está en el conocimiento de Dios. Amén, ahí está, hermano, que lo conozcamos a Él. Por esta razón muchos están buscando, hermano, aleluya, vida espiritual en formas no bíblicas. Amén. Hay tantas religiones en el mundo, hermano. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando trabajaba, amén, y recién empecé a trabajar y le digo al patrón, ¿sabes qué? No puedo venir yo. ¿Quieres trabajar el domingo? No, le digo yo. ¿Por qué? Es que voy a la iglesia. ¿No eres judío? No. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Oh, no, está bien, dice. No, está bien. ¿Y tú, le digo yo, no crees o no te congregas? Oh, no, dice, yo creo en la religión de la ciencia, dijo. ¿Sí sabía que hay una religión que creen en la ciencia? En el mundo de la farándula muchos hermanos, de verdad, creen en eso. Nosotros, hermanos, tenemos aquí estas cosas, ¿verdad? Y todos nosotros necesitamos, hermanos, para la vida y la piedad, hermanos. Amén. Estas cosas están en el conocimiento, hermano, de Dios. Y por esta razón, ¿verdad? Pues hay tantas cosas que pasan, hermano. Amén. Sustitutos fáciles, ¿verdad? Y no lo que Dios dice en la palabra. Padre Cristo. Amén. A veces sacamos, no es que eso fuera para Israel, hermano. A mí me dice el Señor que toda la palabra, hermano, ¿verdad? Amén. Es divinamente inspirada, dada por Dios y es útil. Y luego también dice, hermano, que todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, hermano, quedó aquí escrita. Alabamos su nombre. Amén. Entonces, hermano, tenemos nosotros que llegar al conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Dios, hermano, para poder evitar, ¿verdad?, y caer, ¿verdad?, en estos errores. Porque, hermano, hay promesa de parte de Dios. Yo puedo ser excluido de participar de la naturaleza divina del Señor. Amén. Posiblemente, hermano, ¿verdad?, sean milagros, hermano, ¿verdad?, sean el mover de Dios. Hermano, participar de la divina naturaleza de Dios es estar con Él. Es estar con Él, hermano. Poder estar ahí, hermanos, ¿verdad? Y qué maravilloso será cuando todos allá juntos, ¿verdad?, hermano, podamos cantar al Señor y decirle qué bueno es el Señor. Hermano, eso no va a suceder. Hermano, la naturaleza o la participación de la naturaleza divina debe de ayudarme a permanecer firme en esta vida para poder lograrlo. Ahora, ¿qué es lo que promete el poder divino, hermano? Pues lo dice el verso 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Esto es lo que nos promete, hermano, ¿verdad? Amén. Lo que promete el poder divino, hermano. Preciosas y grandísimas promesas. Amén. O sea, nos da el Señor, dar, hermanos, aleluya. Y dar, hermanos, ¿verdad? Denota la idea de dotar, que, hermano, habla de valor, de regalo.
es de lo que el Señor nos ha dotado, hermano, de muchos dones, hermano, y no espirituales, hay dones, hermano, ¿verdad? Regalos de parte de Dios. Hermano, y son los que el Señor tiene para nosotros. Amén. Lo que hacemos con el poder divino, pues dice aquí, hermanos, aleluya, el mismo versículo, bendito sea el Señor Jesús, aleluya. Amén. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, hermanos. Nos hace participar de la naturaleza divina. Ahora podemos participar, hermano, ¿verdad? Por el nacimiento nuevo, por el nuevo nacimiento, por la regeneración de nuestra alma, hermano, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que viene por la conversión, hermano, de una persona. ¿Alabamos su nombre? Pero también, hermano, por la promesa del poder de Dios, como lo dice Pedro también en la primera carta, hermanos, amén, en el capítulo 1, verso 5 o verso 3 al 5, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud o salvación que está preparada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Ahora, hermano, podemos, ¿verdad?, a través de la promesa, hermano, ser participantes también, como también, hermanos, por el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero, hermano, por el rompimiento con la corrupción de este mundo. Lo que dice aquí la palabra y esta promesa, hermano, pues son de mujeres y hombres, hermano, ¿verdad?, que han lavado, hermano, ¿verdad?, sus pecados en la sangre del Cordero, que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, que han dejado, hermano, todas esas cosas, hermano, amén, que, hermano, ha habido un rompimiento con la corrupción de este mundo, amén, a lo cual el Señor nos invita a no participar, ¿verdad?, de esas cosas que hay en el mundo. Me acuerdo que había un hermano aquí y no venía al culto. ¿Qué pasó, hermano? No, hermano, es que peleó Julio César Chávez, me dijo una vez. Padre Cristo, le digo yo. ¿Verdad? Hermano, yo estoy bien enviciado al boss, me decía. ¿Verdad? Bueno. ¿Y ganó? Le digo yo. No, me dijo. Oh, para variar. Entonces, ¿cuántos vamos a estar comprometidos para romper con eso, hermano? ¿Con qué? Con la corrupción de este mundo. Amén. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Todo aquel que ama al mundo se enemista con Dios, se constituye en enemigo del Señor. Entonces estas son las promesas, hermano, ¿verdad? Aleluya, de la naturaleza divina, el poder que tiene, hermano, para nosotros. Amén. Y que nosotros podemos poseerla, la posesión de esta naturaleza divina, hermano. Dice el versículo 5: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Amén. Y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué es? Hermano, es muy corto de vista o es miope, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermano. Ahora, no solamente, hermano, ¿verdad?, es nacer de nuevo, ¿verdad?, y aquí estar y ya me bauticé en el nombre de Jesucristo y ya soy cristiano, ¿verdad?, y vengo y me congrego y me voy y vivo una vida, hermano, ¿verdad?, como si nada. No podemos olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados, dice aquí. Alabamos el nombre del Señor. La gracia de Dios se manifestó a nosotros, hermano.
Pero cuando se mostró Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que por su grande amor y su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y no de vosotros. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces esta es la posesión de la naturaleza divina. Tiene que haber un rompimiento, hermanos, aleluya, amén, de estas cosas, hermano. Y a todas esta, hermano, vida que el Señor me ha dado, ¿verdad? Yo tengo que poner todas estas cosas y añadirlas a la fe. Es muy, hermano, relevante, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pedro aquí en el versículo 5, y dice, hermanos, aleluya, por tanto, o por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe, amén, a la virtud, y a la virtud conocimiento, y todas esas cosas que le decía, amén. El teólogo Berkov, ¿verdad?, que es un gran teólogo, ¿verdad?, y habla de teología, de la palabra de Dios, tantas cosas, hermano. Pero él dijo, ¿verdad?, que la santificación es una obra de Dios por la cual los creyentes, hermano, colaboran, decía. Amén. Ahora, nosotros poseemos la naturaleza divina porque también tenemos responsabilidades, hermano. Alabamos al Señor. Amén. De esa manera, hermano, amén, tenemos o poseemos la naturaleza divina. Tenemos responsabilidades, y aquí dice, poniendo toda diligencia. Amén. Quiere decir que yo tengo que poner mucho cuidado y atención, hermano, a estas cosas. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características de esto? Pues aquí lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya, verso 5. Bendito sea el Señor. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aleluya. Coincidentemente o casualidad, 7 características, hermano. Estas son las características, hermano, a la cual yo tengo que poner mucha diligencia en esto. ¿Para qué? Para poder poseer la naturaleza divina del Señor que Él quiere que yo posea, o ser participante de la naturaleza divina. Aquí la palabra añadid, hermanos, aleluya. Voy a pedir que me pongan la dispositiva ahí para darle esta definición. En esta escritura, añadid, hermano, aleluya, viene de la palabra griega, ¿verdad? Epicoregestate, pero también, hermano, epicoregeo. Amén. Y viene esta palabra, hermanos, amén, del director de coro, que provee todo lo necesario para que, hermano, los gastos, o para los gastos del coro, ¿no? O sea, proveer, suplir, sostener con todo lo necesario. Amén. Añadir. La concordancia exhaustiva Strong en el número, amén, G2023, ahí está, no sé si lo alcanza a ver, ¿verdad? Pero coincide, hermanos, ¿verdad?, con el griego, ¿verdad?, epicoregeo, con esta palabra, que significa suministrar, proveer generosamente o abastecer abundantemente. Entonces nosotros, cuando el Señor dice, por esto mismo, añadid, nosotros tenemos, hermanos, aleluya, que suministrar, que proveer generosamente, abastecer abundantemente de esas características que el Señor está pidiendo, ¿verdad?, que añadamos, hermanos, o que abastezcamos. Amén. Ahora, el término griego se compone de epi, que es sobre o además, y coregeo, que es suministrar, proveer, liderar un coro. Amén. Lo que, hermanos, evoca la imagen de un benefactor rico, ¿verdad? O es lo que nos está mostrando. Y Dios lo es rico en misericordia, es rico en amor, hermano. Amén. Él es el dueño de todas las cosas, hermano, pero sobre todo de las cosas, hermano, espirituales que podamos nosotros, amén, adquirir de parte de Dios, y que Él nos las suministrará. Alabamos el nombre del Señor.
Entonces es un benefactor rico que hace una gran contribución para que todas las necesidades de un coro estén cubiertas, asegurando un suministro abundante y bien orquestado. Ahora, en la voz pasiva esto, hermanos, ¿verdad? La palabra, amén, epicorejeo, amén, es la forma pasiva de la palabra y significa ser suministrado, ser ministrado o ser ayudado. O sea, entonces nosotros, hermano, a estas características o este tipo de características que son las 7 que le mencioné, hay que añadir, hermano, a nuestra fe todas estas cosas. Amén. ¿Cómo? Pues ricamente, hermano, abundantemente. Alabamos al Señor. ¿A qué? A la fe. La fe aquí es pitis, del griego también, y es confianza en el Señor, lo esencial, lo que hace a uno ser hijo de Dios, hermano. Luego hablaremos de la fe, porque hay mucha confusión en cuanto a la fe. Yo soy salvo por la fe, somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Es que no es mi fe, es la fe de Dios en mí. Dios me suministra la fe a mí, hermano. Alabamos al Señor. Amén. Es la fe de Jesucristo. ¿Quién es el autor de la fe? Es la fe del Señor Jesús que tiene que estar en mí y que es suministrada de parte de Dios. Bueno, la fe viene siendo un don de parte de Dios para nosotros, hermano. Amén. Entonces a esta fe, hermano, ¿qué hay que añadir? A esta fe se le tiene que añadir virtud, dice aquí. ¿Y qué es virtud? Pues esto es igual a la excelencia moral. Amén. Como le decía yo, ¿verdad? Le decía a un hermano, a ver, ¿cuál es la diferencia entre perfecto, verdad, y rectitud? ¿Verdad? Y hay una gran diferencia. Y la rectitud tiene que ver con lo moral en nosotros, con las obras que hacemos, con las cosas, hermano, ¿verdad? Que van agradando a Dios, hermano, y dan gloria al Señor también. Amén. Entonces la virtud es la excelencia moral, pero también dice a la virtud que hay que añadirle conocimiento. Entonces conocimiento espiritual, hermano, que viene del Espíritu de Dios. No es conocimiento, ¿verdad? Del que adquirimos allá, o como dice Pablo, ¿verdad? La mucha letra mata. Pero es la letra, hermano, vana, las filosofías huecas, no la palabra. Amén. En una ocasión me dice una sobrina mía que está aferrada y no sale de la iglesia, el culto. Ay, tío, dice, tú pura palabra, dice. Para todos sacas la palabra. La mucha palabra mata, me dijo. No, el Señor te reprenda, dije yo entre mí. No le dije, no, pero lo pensé. Esta no es la palabra que mata, es la palabra que da vida. Porque mi palabra, hermano, es espíritu y es vida, dice el Señor. Amén. Entonces hay que añadir conocimiento espiritual, hermano, que viene del Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra de Dios. Amén. Solamente por eso. Pero a este conocimiento hay que añadirle, hermano, ¿verdad? El dominio propio. ¿Y cómo fallamos los creyentes en esto? Somos mechas cortas, nos apodan el cerillo porque nos encendemos de volada, así. Padre Cristo, ¿verdad? Quiere decir que el viejo hombre no ha sido crucificado. Amén. Entonces el dominio propio, hermano, no es suficiente, hermano. Fe y virtud y conocimiento. Amén. ¿Qué pasó, hermano? Vamos. Voy a ir al culto, hermano. Gloria a Dios. No es suficiente la fe, la virtud y el conocimiento. Hay que mantenernos, hermano, ¿verdad? Amén. Bajo el control. Las pasiones, hermano, ¿verdad? Somos bien pasionales algunos. Hay que tenerlas bajo control, hermano. No hay un lugar, hermano, para la anarquía en la vida del creyente. No lo hay.
Amén. No debe de reaccionar así, hermanos, ¿verdad? El creyente, el dominio propio, hermanos, ¿verdad? Es dominio propio, es templanza, es estar, ¿verdad? Firmes en el Señor. Aleluya. Entonces no es solamente la fe, la virtud y el conocimiento. Hay que mantenernos, hermano, o hay que mantener nuestras pasiones en control. Amén. Porque en la vida del creyente, hermano, no tiene lugar la anarquía, hermano. El dominio propio, ¿verdad? Es señal de que la obra del Espíritu Santo está en la vida del creyente. Aquí no cabe la anarquía ni el narcisismo tampoco. Amén. ¿Cómo se va a dejar de ver una persona que anda en los caminos del Señor o que tiene el Espíritu de Dios? Amén. El dominio propio es señal de ello, que el Espíritu Santo está orando en la vida del creyente. A esto hay que añadirle paciencia. ¿Qué es paciencia? Perseverancia, aguante, constancia, hermano, viendo el tiempo con los ojos de Dios. No mirando, como dice Pablo, ¿verdad?, a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Amén. Porque si vemos la esperanza, entonces ya deja de ser esperanza, dice. Amén. Entonces tenemos que ver así, hermano, amén, como por los ojos del Señor, con paciencia, seguir perseverando. Yo voy, hermano, a ser partícipe de la naturaleza divina o a participar si persevero hasta el fin, ¿verdad? Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, entonces ese será salvo. Entonces, hermanos, necesitamos la perseverancia, el aguante, la constancia y a la paciencia, hermano, pues hay que añadirle, dice, piedad. ¿Qué es piedad? Hay una gran bendición para esta característica de parte de Dios para la vida de los creyentes. Amén. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? El ejercicio corporal para poco aprovecha. Yo no sé si Timoteo, siendo hijo de padre griego, le llamaba la atención los juegos, ¿verdad?, que se hacían y competencias en Grecia. No sé si las veía, no sé si quería ponerse así como yo. Gloria a Dios. Como el mono del Chocomilk. ¿Se acuerda del Chocomilk? Los que tienen 50 y más se van a acordar del Pancho Panteras, ¿no? Aleluya. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Y luego le dice, ejercítate en la piedad, porque esto tiene promesa en esta vida y en la venidera. Entonces yo le tengo que añadir piedad a mi paciencia. Y la piedad es reverencia hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. Estar consciente de la presencia de Dios, hermano, en nuestra vida. Eso es piedad. Somos píos, somos temerosos de Dios. Pero a veces anda el cristiano en el Walmart y anda y ve si no lo ven y pasó una ahí. Ya ve cómo se visten ahora ahí en el mundo, ¿no? De los cuales tenemos que huir, pues. O a veces nos hacemos como aquel creyente, ¿verdad?, que pasa aquella mujer y una minifalda y parece que lleva un cincho en vez de una falda, ¿verdad? Y se le queda viendo el hermano y la ve y ya da vuelta a la mujer así, pues se le pierde vista. El Señor te reprenda, diablo, dijo. Hasta que... ¿Qué es la piedad? Tenemos que estar, hermano, nosotros, ¿verdad?, reverentes al Señor, estar conscientes, hermano, de la presencia de Dios en mi vida. Amén. Cornelio era un hombre piadoso. Oraba a Dios todos los días, a todas horas, hermano. Amén. Su casa, tiene la visión aquella, daba limosnas al pueblo. Y no era un judío. Amén. Y tenemos un gran ejemplo de ese hombre, ¿verdad?, cómo era piadoso. Quiere decir, hermano, que Cornelio estaba consciente de la presencia de Dios en su vida y por ello vino aquella visión que vino a las 3 de la tarde, hermano, que vio aquel ángel que le habló.
Entonces hay que concientizar, hermanos. Amén. A la paciencia hay que añadirle piedad y hay que estar conscientes, hermanos, ¿verdad? Que la presencia de Dios está en nuestra vida. Si es que Cristo mora en vosotros, dice la Escritura. Y a su nombre. ¿Cuántos somos conscientes de eso? Si yo voy al Walmart a hacer compras, hermano, tengo que estar consciente que Dios, ¿verdad?, está en mi vida. Si yo voy al trabajo, ¿verdad?, debo estar consciente, ¿verdad? Amén. O como decía el hermano Francisco Ponce, hijo del hermano, amén, Ponce, en la fraternidad estaba dando su testimonio, ¿verdad? Y cómo él llegaba al trabajo y bien, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad?, llega al trabajo y luego el otro te empieza, inducido por el diablo, no creo que por alguien más, ¿no? Sabe que eres creyente y te empieza a echar un chistecito de tono medio colorado, no sé si tengan color los chistes, no sé, pero indecente. Si tú te ríes, estás mal. La piedad tiene promesa en esta vida y en la venidera. Amén. No participéis con ellos, dice el Señor, ¿verdad? Es más, ni que nos juntemos, dice. Si se junta, pero para testificarle que Jesucristo reina y Él tiene, ¿verdad?, el poder para salvarle también. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, las primeras 5, amén, características que menciona el apóstol Pedro aquí, hermanos, se refieren a la vida interna. Amén. Y las últimas, hermanos, a la vida externa, como el afecto fraternal, por ejemplo. Ahorita decía nuestro hermano sobre el amor, ¿verdad? Sobre el afecto que tenemos que tener, el amor al hermano. Amén. Y el afecto fraternal, hermano, ¿verdad? Pues es el cuidado práctico de los demás. Yo tengo que tener cuidado de mi hermano. Amén. Usted tiene que tener cuidado de su pastor. Padre Cristo, ni un amén. Así uno por aquí. Dios lo bendiga. Aleluya. Sí, ese es el afecto fraternal, hermano. Amén. Que tenemos que amarnos con amor fraternal nosotros. Amén. Tuvimos una gran enseñanza de parte de nuestro pastor Faustino Hernández el día de la fraternidad, hermanos. Unidos en amor fraternal. No hay mejor predicador para el tema como él. Amén. Porque él ama la fraternidad. Aleluya, el estar juntos, hermano, ¿verdad? El tener cuidado los unos de los otros. Y esto es lo práctico, hermano, el cuidado práctico de todos los demás. Ese es el amor fraternal. A esa piedad hay que añadirle eso, pero al amor fraternal hay que añadirle amor, hermano. Estas dos son, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra vida externa como hijos de Dios, hermano. El afecto fraternal y el amor. Y es el amor, hermano, ágape, del que habla aquí. No es un amor erótico, ¿verdad? Amén. Es el amor ágape, al igual que el amor de Dios tiene por nosotros, el sacrificio de uno mismo por los demás, hermano. Cuando yo practico el amor ágape, hermano, yo me sacrifico por mi hermano. Amén. El sacrificio por los demás, el tener cuidado, hermano, ¿verdad?, de él. Aleluya. Lo que hizo el Señor, dio su vida en sacrificio por todos nosotros, por el mucho y grande amor que Él tenía o sintió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Fue su grande amor, por su misericordia, hermanos, aleluya. Entonces Pedro, hermano, comienza con la fe, aleluya. Amén. Y termina con el amor aquí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas características? Dice el versículo 8: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las consecuencias, hermano, aleluya. Bendito sea el Señor, de estas características, y yo las aplico a mi vida como hijo de Dios. Y que está preocupado el apóstol Pedro porque le añadamos, hermano,
le pongamos más empeño a estas cosas y que tengamos mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, de esa manera podemos ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Productividad y efectividad espiritual, hermano. Hay que ver un crecimiento, hermano, en la gracia, ¿verdad? Dice aquí, hermano, la palabra si están, ¿verdad? Alabamos al Señor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, o si están estas cosas en vosotros. Si ustedes poseen, quiere decir esto, hermano, si están en nosotros. Si ustedes poseen estas cosas, el conocimiento de Dios, hermano, es el principio, ¿verdad? La continuación y la meta en la vida cristiana. Amén, el conocimiento de Dios. No es solamente, hermano, creer por fe, ya me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados y ya, no. Tengo que crecer, hermanos, amén, en el conocimiento del Dios que sirvo también. Alabamos su nombre. Ahora, esas son las consecuencias, hermanos, amén. Aleluya. Pero ¿cuál es el contraste de esta consecuencia? El siguiente versículo 9 nos lo dice y dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿qué es? ¿Si está ahí o no? Porque aquí usamos la Biblia. Amén. Ahora, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, amén, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ese es el contraste, hermano, ¿verdad? De no tener estas cosas y que estén en nosotros. El que no tiene estas cosas, hermano, en términos así milpeños o en términos entendibles, hermano, es carnal, es ciego y miope y actúa como un incrédulo. Es lo que tiene esta persona así. ¿Alabamos su nombre? Entonces, hermano, hay que añadirle a nuestra fe todas estas cosas, estas características, hermano, aleluya, para que nosotros, hermanos, aleluya, podamos participar de lo que el Señor quiere que participemos, de la naturaleza divina, hermano, ¿verdad? Dios, hermano, es un Dios supremo. No hay nadie como nuestro Dios. Pero nos debe llamar la atención también que el apóstol Pablo dice: hey, sé santos, ¿verdad? Porque el Señor dice: sé santos así como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra conversación. Entonces la perseverancia, hermano, debe estar en la naturaleza divina. Nosotros tenemos que perseverar en ello, hermano, poniendo cuidado de todas estas cosas. El versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a ser participante de la naturaleza divina de Dios. Oiga, hermano, qué maravilloso será aquel día. Amén. Cuando el Señor, hermano, ¿verdad?, va a enjugar toda lágrima, cuando el Señor va a quitar toda tristeza, cuando el Señor va a quitar toda dolencia, hermano, donde no hay enfermedades, donde no hay hospitales, paz de Cristo. Amén. ¿Qué hay, hermano? Pues la presencia de Dios, un lugar preparado para los que le aman. La promesa del Señor, hermanos, aleluya, es de que Él iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté también nosotros podamos estar. Y hay muchas moradas, hermano, en la casa de mi Padre, dice el Señor. Entonces, hermanos, debemos de perseverar, ¿verdad?, en la naturaleza divina nosotros, aleluya.
y poder gozar y tener entrada, dice aquí la escritura, amén, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en primer lugar, hermano, estando seguros de nuestra salvación y añadiendo estas virtudes que habla el Señor aquí, el apóstol Pedro a la iglesia, amén, uno va a estar firme, hermano, va a estar firme en la fe. Solamente así. Primer lugar. Segundo lugar, estando firmes hasta la muerte, hermanos, habrá un recibimiento amplio y generoso en el cielo, como dice el Señor aquí. ¿Alabamos su nombre? Lo primero está en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, es la fe. Porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Lo segundo, estar firmes hasta la muerte. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nuestra escatología o temas, hermano, ¿verdad?, de tiempos finales, provee una motivación, hermano, por nuestra ética también como cristianos. Yo no sé si sabía usted, pero el cristiano tiene que tener ética. Estaba pensando mucho en el juramento, ¿cómo se llama, hermano Aureliano? Hipócrates, de Hipócrates, ¿verdad? Donde cuando te titulas como médico haces ese juramento, ¿verdad? ¿Y qué es? Salvar vidas, ¿verdad? Trabajar para ello. Y se tiene que mantener en esa postura ética. Ahora, el cristiano también, hermano, tiene ética. Hay ética en el cristianismo. Amén. Y todos aquellos que andan como si no fueran purificados sus antiguos pecados, pues yo no creo que la tengan. Pero le doy un punto. Amén. Si alguno se dice estar en Cristo, dice el apóstol Juan, debe de andar como Él anduvo. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos cristianos, hermano? Amén. Gloria a Dios. Bueno, mire, voy a concluir aquí, hermano. Amén. Recapitulando los puntos, ¿verdad?, que tocábamos, hermano, principales, hermano. Pues hemos recibido el mensaje de la naturaleza divina por los predicadores de la palabra de Dios, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, hermanos. Amén. Juan habla mucho a la iglesia al respecto. El mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos el poder de la naturaleza divina en nuestras vidas, hermano. La regeneración, las promesas de Dios, todo lo que necesitamos, hermano, ¿verdad?, para ser participantes de ello. Amén. La posesión de la naturaleza divina, hermano, hace posible el proceso de santificación a nuestras vidas. Debemos de entender, ¿verdad?, lo que está en juego, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, eso nos va a llevar a vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Porque somos piadosos, ¿no? Tiene que haber piedad. Entonces, hermano, la posesión de la naturaleza divina hace posible el proceso de santificación en nuestras vidas. Y tenemos que seguir la santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. Yo sé que esto es una lucha, hermanos, amén. Un esfuerzo, es una batalla, hermano, pero nunca nos dijo alguien que iba a ser fácil esto. Amén. Había un canto que salió, no sé si en los 90 o en este siglo, ¿verdad? Batalla no es batalla si no viene la lucha, decía, ¿verdad? Entonces tenemos que combatir, hermanos, aleluya. Lo que lo hace, ¿verdad?, o lo hacen, van a ser los creyentes, ¿verdad?, débiles, los que no batallan con esto, o carnales. Pero, hermanos, tenemos que estar seguros de nuestra posición en Cristo. Amén. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe usted en quién ha creído? Porque no importa, ¿verdad?, lo que tenga que padecer. Amén. Porque estoy seguro que Él mismo va a guardar mi depósito, dice, para el día final. Yo sé en quién he creído.
Y tenemos que estar, ¿verdad?, convencidos nosotros, hermano, y seguros de nuestra posición en Cristo, hermano. Y que podamos estar seguros de una generosa bienvenida, hermanos, y recompensa en los cielos de parte del Señor. Amén. Hoy podemos nosotros también, hermano, amén, corroborar esto en esta tarde con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Solamente usted sabe, hermano, cómo ha sido su vida de cristiano. Y solamente usted, hermano, y el Señor saben cómo está su vida ahorita. Solamente, hermano, ¿verdad? Usted, hermano, amén, es el que puede decidir por usted para estar a cuentas con el Señor. Pero no perdamos la oportunidad. Hoy la tenemos, hermano, en nuestras manos. Y dice el Señor, mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué no venimos delante del Señor, hermanos, y le confesamos: Señor, yo quiero ser partícipe de la naturaleza que tú has prometido, la naturaleza divina? No le quiero hablar de la otra, porque la otra son lamentos, hermano, es oscuridad, son tantas cosas. Vamos a orar al Señor, vamos a confesarnos con el Señor. Somos embajadores, hermano, del Señor Jesucristo, embajadores dotados con un poder sobrenatural de parte de Dios, que nos convierte a nosotros, hermano, en más que vencedores, hermano, en esta tierra donde vivimos, y que, hermano, el mundo, que es nuestro enemigo. Venga al altar, hermano. Hermano, meditaba yo hoy y decía: Señor, ¿cómo será cuando nos llamas? Si tú dices que nos alleguemos ante el trono de tu gracia, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, hermano, muchas cosas, hermano, son muy posibles en nuestra vida. Cuando llegamos al entendimiento que es por Él y no por nosotros, hermanos, que Él murió y no yo en su lugar. Hable con Dios, pero no se vaya de este lugar, hermano, sin haber, hermano, interactuado con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti, Padre, agradecido, Señor, agradecido, Señor.